Como les adelantamos y les hemos explicado en las últimas horas aquí en Caracol Radio, pues el alcalde de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, logró una flexibilización del racionamiento de agua en Bogotá. Es importante entender por qué esa decisión y qué puede augurar para un futuro cercano. Señor alcalde, muchísimas gracias por atender a Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo, y a todo el equipo de Caracol Radio, a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo hicieron esa evaluación para tomar la determinación que cambia la manera en que se hace el racionamiento de agua en Bogotá, alcalde? Bueno, Gustavo, primero debo decir que tenemos que hacer un agradecimiento a la ciudadanía por la paciencia y por el apoyo que nos ha dado en este esfuerzo para reducir el consumo de agua en Bogotá. Bogotá enfrentó en el mes de abril una situación sin precedentes. Llegamos a los niveles más bajos en la historia del sistema Chingaza, que es el sistema que ha surtido en promedio el 70% del agua que consumimos en Bogotá. Pero gracias a estas medidas vamos por buen camino para superar esta situación. Todavía nos falta, pero vamos bien. Hoy, Gustavo, tenemos en el sistema Chingaza cerca de 74 millones de metros cúbicos de agua adicionales a los que teníamos cuando empezamos la medida. Esos 74 millones, más o menos 14 millones, un poco más, cerca del 19-20%, es producto de las medidas de restricción de racionamiento que implementamos desde el 11 de abril. El resto es por cuenta de las afluencias, que es como funciona ese sistema. Ese sistema se llena gracias a las afluencias, así funciona básicamente el sistema Chingaza. Entonces, este aumento del nivel, producto de las dos cosas, nos lleva hoy a estar en lo que se llama muy cercanos a la curva guía, que es la curva de proyección de llenado del sistema, que llevaría a que Bogotá pueda satisfacer la demanda de agua a finales de este año y el año entrante cuando venga la temporada de sequía. Entonces todavía no hemos llegado allá, pero es una proyección. Este es un sistema que históricamente se desocupa, digámoslo así, entre noviembre y marzo y se llena entre abril y octubre. Eso es como el ciclo normal del sistema, como funciona y ha funcionado históricamente. Entonces tenemos que llegar a octubre con un sistema que esté en un 70% en su nivel. Vamos bien, vamos en 42%, la curva va positiva, pero no nos podemos relajar. Entonces, esta tendencia positiva nos permite hoy pasar a un esquema que ya no sea todos los días una zona, sino un día una zona, al siguiente día ninguna zona en racionamiento, todo el mundo tendrá agua, al tercer día entrará la segunda zona en racionamiento y así sucesivamente hasta completar en 18 días que 9 zonas entren en racionamiento. Es decir, vamos a bajar a la mitad, digámoslo así, el racionamiento de agua que tenemos en este momento. Pero esto implica un compromiso mayor de la ciudadanía para que la ciudadanía nos ayude en el día que no hay racionamiento y mantenga un esfuerzo de reducción de consumo y de esa forma podamos llegar a lo proyectado, mantenernos cercanos a la curva guía y satisfacer la demanda que viene a final de este año, principios del año entrante. Alcalde, ustedes advirtieron inicialmente, y bueno, también el gobierno nacional, que si esto seguía como estaba antes de los racionamientos, el 2025 pintaba incluso peor que este 2024, pero los bogotanos se han comportado, digamos, a la altura y está lloviendo un poco mejor. ¿Usted qué tan pesimista u optimista está para el otro año? Pues yo creo que con lo que hemos logrado y la tendencia debemos ser optimistas, pero no podemos relajarnos. Es decir, ya hemos logrado, repito, acercarnos a la curva guía. Estuvimos muy por debajo de esa curva guía en el mes de abril, pero ya estamos en la curva, entonces eso es un gran logro. Hay que mantenerlo y hay que hacer un cambio, Espinosa, que sea a futuro, no solamente sea para este año. Yo creo que Bogotá tiene que seguir avanzando en reducir su consumo y en ser cada vez más eficiente. Son dos cosas. Uno, que la ciudadanía cada vez sea más consciente de la necesidad de proteger y cuidar el agua, consumir menos, pero también que avancemos en mayores eficiencias. Bogotá todavía tiene un nivel de pérdidas que pues es como promedio, digámoslo así. Tenemos que bajarlo promedio, digamos, a ciudades equivalentes, tenemos que seguirlo bajando y ser más eficientes en eso. Y tenemos que tomar medidas también de solución de largo plazo, no solamente este año. Una de las razones que nos permite también pasar a esta nueva etapa en el racionamiento tiene que ver con el hecho de que desde la semana pasada podemos traer 1 metro cúbico de agua por segundo adicional del sistema norte, de Tibitoc. Eso reduce la presión sobre Chingaza en 1 metro cúbico por segundo y nos ayuda también. Y la proyección que tenemos es que a partir del primer trimestre del año entrante podamos traer hasta 10.5 metros cúbicos de agua en total del sistema Tibitoc, es decir, aumentar 2 adicionales de aquí
al primer trimestre. Eso también garantizará que Bogotá no dependa tanto del sistema Chingaza, sino podamos equilibrar las cosas. Reducir esa dependencia también depende obviamente de trabajar con la CAR para garantizar las concesiones que nos permitan traer esa agua del río Bogotá, pero esas son soluciones también de mediano y largo plazo que estamos trabajando desde ya y que son necesarias y no podemos descartarlas. Alcalde, ayer en un almuerzo alguien decía, no, pero es que todo el mundo ya compró tanque, y en los edificios los pusieron y en las casas, y todo el mundo llena los tanques, y el día del racionamiento, seguramente el alcalde va a levantar rápido ese racionamiento totalmente. ¿Eso tiene algún asidero en la realidad? Pues más que comprar tanques, yo creo que muchas edificaciones en Bogotá tienen tanques. Yo les cuento que, digamos, lo que percibimos fue un sobreconsumo en la primera fase del racionamiento al día siguiente de algunas zonas, es decir, en la zona que tenía pues presencia significativa de tanques, utilizaban el agua del tanque y al día siguiente consumían el agua normal de ese día siguiente más el agua del tanque que se llenaba otra vez, y ese sobreconsumo pues nos llevaba a no ahorrar tanto en esas zonas. Entonces, eso percibimos que se ha reducido, no por completo, seguimos teniendo ese problema parcialmente, y queremos hacer un llamado para que la ciudadanía entienda que si no todos nos sumamos, pues es más difícil mantenernos cerca de la curva guía. Alcalde, en redes sociales mucha gente se ha quejado del precio de la factura del acueducto y entonces dicen, oiga, pero si estamos en racionamiento, si yo estoy aportando, si yo estoy ahorrando, ¿por qué me subió el recibo? Incluso pues a muchos les refleja que en efecto bajó el consumo. La alcaldía explicaba que fue un tema ya más de la factura de aseo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿hablo con Juan? Buenos días. Sí, Juan, mire, ayer yo vi en algunos publicaciones que decían que había habido un error. No es un error, es una decisión, digamos, no nuestra, sino que tiene que ver con la facturación de aseo. La facturación de aseo tiene unos sitios, hay 700.000 usuarios en Bogotá que reciben la factura del acueducto y el alcantarillado junto con la factura de aseo. Lo que pasó fue que en el ciclo anterior, en el aseo se cobró solamente un mes de aseo, no los 2 meses, pero el acueducto sí los 2 meses. Y en el siguiente ciclo se cobró 2 meses de aseo y 2 meses de acueducto. Entonces, efectivamente, en algunos casos, o en bastantes casos hay que decirlo, ciudadanos vieron un aumento general de esa factura, pero no era por cuenta de un aumento del acueducto, no era un aumento del consumo, digamos, producto relacionado con el consumo de agua, sino que fue un aumento producto del hecho que en la factura anterior solamente le han cobrado 30 días de aseo y no 60 días. En la siguiente se le cobraron 60 días. Entonces, en la práctica, por día se cobró lo mismo, pero como se juntó en un caso que antes no se había juntado, tuvo el impacto en las tarifas. En todo caso, en el acueducto yo les pedí que revisaran absolutamente todos los casos de quejas para que en ningún caso tengamos hechos donde eventualmente una persona tuvo una reducción del consumo y se le cobró más por el acueducto, por el agua. Eso no puede ocurrir, no ha debido ocurrir, y cualquier caso que tenga eso tiene que ser corregido. Alcalde, hemos visto mucha gente que dice, incluso en redes sociales, no, que mire, que la fuerza del agua cuando llegó dañó la tubería, que teníamos en el conjunto residencial un aparato para tal cosa que valía 14 millones, que lo dañó el regreso del agua. ¿Esos daños se están produciendo y alguien le responde a la gente? En algunos casos, infortunadamente, se producen. A ver, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando anunciamos esta medida, me preguntaron en la rueda de prensa por qué no hacíamos un racionamiento que fuera más corto. Es decir, no un día, no 24 horas para una zona, sino eventualmente un racionamiento, por ejemplo, de 3 o 4 horas cada día para toda la ciudad, y de pronto tendría un impacto menor y ahorraría significativamente agua. El problema básico, y yo lo planteé inclusive a los técnicos del acueducto, era ese, era cerrar y abrir, genera, digamos, una reducción de la presión y un aumento de la presión que lleva a que muchas tuberías se afecten. Entonces, al hacer esto, 24 horas, lo que buscamos también fue reducir la presión sobre las tuberías. También una reducción de la presión del agua que se traía a Bogotá para reducir esos riesgos. Pero es una combinación de cosas. La gente con razón nos dice, necesitamos que al día siguiente del racionamiento nos llegue el agua rápido. Y para que llegue rápido se requiere algo de presión. Si se baja mucho la presión, no se cumplen las normas regulatorias que están sobre presiones de agua, y además se afecta la llegada a mucha gente, y lo debo decir, se nos queja todavía diciendo, con razón se queda diciendo, venga, el racionamiento en mi zona terminó a las 8 de la mañana, son las 2 de la tarde y no ha llegado el agua, son las 3 de la tarde y no ha llegado el agua. Eso se produce en parte porque la presión pues no es tanta como quisiéramos, porque queremos no afectar tanto a las tuberías, 1, y 2, también se produce por el hecho de que aquellos que usan tanques
al día siguiente del racionamiento empiezan a llenarse los tanques y reducen la velocidad digamos, del proceso de llegada de agua a varias zonas del punto que tuvo racionamiento el día anterior. Entonces, si es un problema que estamos teniendo, en parte creemos que nos va a ayudar pasar a un día sí, un día no con zonas, es decir, un racionamiento que sea expandido en 18 días, para no tener esa frecuencia que teníamos hasta ahora en los cambios de presión y de esa forma reducir eventualmente los daños. Claro. Alcalde, una última inquietud que tiene que ver con otra cosa. Usted había propuesto crear 3 impuestos nuevos para blindar las finanzas de Bogotá, de los vaivenes y las decisiones que pueda tener el gobierno nacional. Entiendo que hay solo uno que se conserva con vida. ¿Cómo quedamos en materia de bolsillo los bogotanos, los habitantes de la capital? Bueno, Gustavo, esa es una discusión larga, pero efectivamente nosotros tenemos un reto. Yo recibí a Bogotá con un nivel de endeudamiento que nunca había tenido en la historia de la ciudad. No per se eso no es malo, porque el endeudamiento es una fórmula para poder financiar siempre y cuando se cumplan los niveles máximos de endeudamiento de ley para financiar grandes proyectos. Eso es normal en las ciudades. Pero eso nos reduce la flexibilidad que antes tenía el gobierno distrital, nos reduce el espacio para hacer nuevos proyectos. Y cuando hay una situación fiscal nacional compleja como la que sabemos que estamos viviendo, pues el reto es también tener recursos para poder hacer cosas que la ciudadanía está exigiendo. Por eso propusimos esos 3 tributos. Solamente uno se aprobó, vamos a trabajar con eso, vamos a reducir gastos innecesarios en Bogotá. Ya redujimos en 200.000 millones de pesos los gastos, por ejemplo, en contratos de prestación de servicios en la ciudad. Eso nos va a ayudar. Y pues debo decirle, Gustavo, que estamos avanzando, por ejemplo, en un nivel de ejecución que nunca antes, por lo menos en los últimos 16 años, Bogotá no había tenido. Tenemos el nivel de ejecución presupuestal más alto de los últimos 4 gobiernos en Bogotá a la fecha. Eso nos parece que es un mensaje importante. El nivel de ejecución en este momento es de cerca de 47% en términos de compromisos y 25% en giros. Eso es muy superior a los anteriores gobiernos de Bogotá. Y nos va bien también en el tema de recaudo. Tenemos un recaudo proyectado de cerca de 15.2 billones de pesos. Ya hemos logrado cerca del 56-57% de eso a la fecha. Todavía faltan, obviamente, se cierra esta semana el impuesto de vehículos el 28. Esperamos ahí, obviamente, que mucha gente nos ayude, ojalá con el 10% adicional para la seguridad. Pero vamos bien en ejecución, vamos bien en recaudo, y eso nos permitirá tener cierta flexibilidad, pero obviamente los retos siguen grandes. Por ejemplo, le cuento uno particular. En el presupuesto del 2024, el gobierno anterior, la alcaldesa Claudia López y el consejo anterior, nos dejaron presupuestados 825.000 millones de pesos que nos iba a dar el gobierno nacional este año para financiar la operación del sistema de transporte público. Ya el gobierno nos dijo, no tenemos esa plata, no se la podemos dar. Ustedes lo contemplaron en Bogotá, pero nosotros no la tenemos. Tenemos que buscar fuentes alternativas para garantizar que siga operando el sistema de transporte público. Entonces, estamos tomando medidas que han sido positivas, mejorando la situación, pero tenemos también en algunos puntos grandes retos por enfrentar en los próximos meses. Señor alcalde, muchas gracias y suerte con el agua en Bogotá. Muchas gracias, Gustavo.